Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi mano en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, en esta mañana que regresamos a nuestra rutina, por así decirlo, nuestra rutina dominical, qué oportunidad tan interesante tenemos de también regresar a lo que debe ser el común denominador de nuestra vida cristiana, que es vivir a partir de la vida que Jesús consiguió para nosotros, venciendo la muerte en su cruz y reclamando para sí la vida para nosotros en su resurrección. Y muy interesante, hermanos, que justamente, al igual que fue en aquella noche, hoy, 8 días después, el Señor, como lo hace cada 8 días, el Señor, como lo hace cada vez que abrimos la palabra, viene a nosotros y dice: paz a vosotros. Una paz, hermanos, que muchas veces es más necesaria que evidente, y que sin embargo para nosotros, hermanos, siempre está presente. Y eso es lo que nos distingue a nosotros, hermanos, como cristianos, que la paz del Señor, como dice el apóstol San Pablo, como dice el mismo Señor Jesús, siempre mora en abundancia entre nosotros, porque la paz del Señor la dejó con nosotros. Y una paz, hermanos, que como hemos visto en esta semana y en este tiempo de Semana Santa tan especial, no es una paz, como dice el Señor Jesús, no es una paz como el mundo la da. Es una paz especial, es una paz distinta. Y en consecuencia solo es posible a través de Jesús. Viene el Señor y se presenta entonces y dice a sus discípulos: paz a vosotros. Y lo interesante, hermanos, es que cuando entendemos por qué las palabras del Señor Jesús eran necesarias en esa noche, tanto en ese día en particular, en la noche, como al igual que hoy, 8 días después, es porque sabemos nosotros, hermanos, y entendemos lo que significa vivir sin esta paz de la que habla el Señor. De hecho, este es el común de nuestra vida humana, ¿no? Esta ausencia de paz. Esta ausencia de lo que estamos hablando en este día. Y por eso digo, hermanos, que cada que abrimos la Escritura es una oportunidad especial que el Señor nos da de escuchar paz, y no una paz general, una paz para nosotros. Hermanos, cuando en nuestra vida cristiana nos damos cuenta que la paz hace falta, es porque muchas veces pues la realidad de nuestro mundo, la realidad de nuestra circunstancia personal, pues poco a poco va asfixiando o va
eliminando esa paz que es propia de nosotros como cristianos, que les digo que nunca desaparece de nuestro lado, sino siempre está presente. Y hermanos, lo digo de una forma muy interesante, como dice la palabra, porque cuando entendemos a qué se refiere el Señor por paz, entendemos cómo para nosotros mismos que estamos en relativa paz, digo, ¿no? O sea, no estamos como tantos cristianos alrededor del mundo perseguidos hasta la muerte, no estamos agobiados al borde pues ahora sí, de la extinción propia, ¿no? Estamos en un tiempo relativamente pacífico y no obstante, ¿cómo nos hace falta que el Señor venga a decirnos paz? Y hermanos, lo que pasa es que la paz, cuando la entendemos, según lo que el Señor dice aquí, la paz en el Antiguo Testamento, como siempre la hemos entendido el pueblo del Señor, es orden. La palabra que ustedes conocen, ¿no? Me imagino que alguna vez la han oído por allí, shalom, ¿no? Que es el hola de los judíos, en árabe es salam, ¿sí? Esta shalom de la que nosotros hemos escuchado muchas veces, más que paz, así como pues tranquilidad, quietud y todo eso como lo entendemos, en realidad es el concepto de orden. Un concepto de orden que en consecuencia da plenitud. Esa es la shalom, esa es la paz, ¿no? Y si la entendemos entonces como esta paz que significa orden, que significa entonces plenitud, que significa tantas otras cosas que el Señor anhela para nosotros, más o menos nos damos cuenta como que en qué momentos el Señor viene a nosotros y dice paz. Y hermanos, yo creo que el mundo en el que vivimos nuestros hermanos, la denominación más grande de nuestros hermanos cristianos, pues seguramente lo vivió en esta semana pasada, ¿no? Qué difícil es estar en ese punto, hermanos, en el que lloramos a una persona amada. Qué difícil es, hermanos, estar en un punto de la vida humana en el que la muerte viene a alborotar y a oscurecer cada rincón de nuestra vida, ¿no? Una situación, hermanos, que si ustedes se ponen a pensar es justamente lo que los discípulos estaban pasando en esa noche. Y lo que Tomás, de manera personal, se pasó todavía una semana más viviendo lo mismo. Platicaba yo con mi hermana sobre los aspectos filosóficos de la ansiedad, los aspectos existenciales de la ansiedad, y le platicaba yo cómo en el fundamento filosófico para abordar la psicología de la ansiedad siempre nos presenta pues así como si ustedes se ponen a imaginar, como un algo borroso, como un montón de rayas dibujándose, como una nube oscura, como una serie, pues así eh, como si fuera un tipo de monstruo borroso, pero rayas así a la vez. Todo este tipo de cosas, hermanos, que no sé si ustedes han visto en el típico dibujito de una persona con medio problemas por allí mentales. Y le decía a ella que entre las imágenes que nos dan algunos filósofos que son el fundamento para la psicología de la ansiedad, pues presentan a la ansiedad como tal precisamente porque es una ausencia de lo que normalmente debería ser claro, normalmente debería ser un funcionamiento del psiquis, vamos a decirle, pacífico, al grado que la única forma en la que tienen tanto los filósofos existenciales como algunos psicólogos para expresar la ansiedad, pues es este desorden de nada y todo, que aunque hay muchas cosas en nuestra mente que ocupan nuestro psiquis y nos asfixian, no tiene ningún sentido ni ninguna forma. En una película de estas del mundo de Harry Potter, más o menos yo le decía que me gustaba usar la imagen es una criatura que es como una nube, como si fuera una nube, pero a la vez como rayos adentro y todo, una cosa muy extraña y muy fea. Es una criatura, ¿no? Que se supone que es la parte después de que una persona explota y deja de tener control sobre este monstruo que habita, ¿no? En este mundo fantástico. Y hermanos, yo no sé si ustedes lo han sentido, pero esto es una descripción bastante común, que hasta les digo que en muchos tipos de dibujos los niños expresan así los problemas de psiquis que están experimentando. Y es muy triste poder ver a través de un dibujo
toda la violencia, toda la ansiedad, toda la desesperación que un individuo puede sentir a propósito de esto. Mi hermana y yo estábamos viendo el dibujo de una persona a propósito de esto, y son rayas muy agresivas, aunque son rectas algunas, no llevan a ningún, o sea, no hay armonía, no hay lo que estamos diciendo, no hay paz. Y hermano, yo no sé si ustedes lo han vivido, pero cada quien tendrá su caricatura propia de esto, ¿no? Pero así es como se siente vivir en ansiedad. ¿Hasta qué punto, hermanos, la confusión en nuestra mente nos lleva a decir, a ver? No sé si ustedes como adultos lo han tenido, ¿no? Lo han sentido alguna vez. Eso que tienes que, a ver, te detienes, analizas, clarificas tu pensamiento y entonces decides. Digo, nosotros le llamamos estar abrumados, ¿no? Imagínense, hermanos, eso que nosotros sentimos a nivel mental, que no es otra cosa que comportamiento, en la vida real. Imagínense, hermanos, estar viviendo esa situación, porque el Señor al que seguimos, el Señor al que creímos, murió. Qué triste, hermanos, es darnos cuenta a través de la muerte, a través de estas situaciones de vida, cómo es nuestra verdadera condición humana. Darnos cuenta, hermanos, que si nuestro mundo pues es muy claro, que si nuestro mundo está muy organizado, que si nuestro mundo es muy transparente, es porque tenemos controlado nuestro entendimiento. Piensen en esto, hermanos, como que por qué estas cosas que estoy diciendo suceden con las personas que sufren algún tipo de desequilibrio. Pues porque lo que lo evita son las estructuras mentales que tenemos en nuestro cerebro. Y cuando no está eso, qué triste es la realidad de una persona que sufre estas situaciones, ¿no? Y cuando no está el Señor, hermanos, imagínense a los discípulos, es llegar a lo que somos. ¿Y cómo están los discípulos, hermanos? En las dos ocasiones, para que vean. Dice que estaban cerradas las puertas. Y hermanos, sería muy tonto esa referencia si no tuvieran la puerta cerrada, con seguro, ¿no? Dice en ambas ocasiones, tanto del domingo de resurrección como 8 días después, dice que estaban los discípulos dentro y las puertas cerradas, evidentemente con candado. ¿Cómo debió haber estado, hermanos, el psiquis y el espíritu de los discípulos? No saben ni qué está pasando. Quizás no entienden qué pasó. Bueno, no quizás, más bien no entienden qué pasó. Saben que las mujeres y Pedro están diciendo que Jesús resucitó, pero pues es que, imagínense, hermanos, eso nada más abona a la confusión. Y en todo esto, hermanos, toda esta nube de pensamientos, de oscuridad, de confusión, llega el Señor y dice, paz a vosotros. Llega el Señor y trae orden. Hermanos, este pasaje del que estamos leyendo hoy, hermanos, es la versión individual, personal y espiritual de cuando el Señor calmó el mar. Porque igualito, hermanos, nada más que ahorita no son tormentas marítimas, son tormentas espirituales, tormentas mentales, hermanos. De la misma manera en el que el bote vamos a llamarle de la fe, o puede ser incluso que el bote del juicio de los discípulos está hundiéndose en las tormentas de su situación, de su miedo, de su confusión, el Señor viene y se para en medio de ellos y dice, paz a vosotros.
Y hermanos, cuando entendemos que la paz que el Señor da es ese orden que necesitábamos, es ese orden que tanta falta nos hace, nos damos cuenta que eso es lo que el Señor anhela para nuestra vida, una vida de orden, una vida de claridad. Vean, hermanos, cómo es bien interesante y bien fácil ver que de donde se agarran muchos artistas, por cierto, es de romper el orden, de romper el molde, de romper ¿Por qué, hermanos? Pues porque siempre si nos gusta subirnos a los juegos y sentir la adrenalina de la muerte, nos gusta también saber el desorden y disfrutarlo, y sí, que los colores y que las luces. Sí, eso tú dices que te gusta, pero lo que quieres y lo que necesitas en tu vida es orden. Porque, hermanos, al que le gusta el desorden, es porque no sabe qué es el desorden de verdad. Yo le decía a mis alumnos en cierta ocasión que si les gustaba hacer chachalacos es porque saben que nada les va a pasar. Les decía, imagínate en una balacera, a ver, ponte a gritar como loca como estás ahorita, le decía a una alumna. Y ahí no gritamos, ahí no hacemos desorden, ahí miren, volvemos calladitos al orden, no vaya a ser. Hermanos, ¿qué significa que el Señor diga paz a nosotros? Significa que el Señor restaura el orden de su propósito para nuestra vida. Restaura el orden de lo que es normal para nuestro vivir cristiano. Restaura el orden, hermanos, de lo que Él nos ha prometido y lo que es lo normal para nuestra vida. No haría falta, hermanos, si no cayéramos en situaciones en las que es todo menos eso, en lo que es todo menos paz. Al grado, hermanos, que es por eso que nosotros como cristianos, cuando por ejemplo afrontamos la muerte de un ser querido, de algún hermano cristiano, siempre nos recordamos el Evangelio de la paz. Porque aunque estemos enfrentando, hermanos, esa situación triste y difícil de una persona que ha muerto ante nuestros ojos, cuando nosotros como cristianos vivimos en lo que es normal para nosotros, que es la vida en el Señor, sabemos que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué distinta, hermanos, es la muerte del creyente. Qué distinto es morir en los caminos del Señor. Porque, hermanos, cuando una persona muere, lo único que hay es tristeza, no confusión. Cuando un cristiano muere, lo único que hay es ausencia. Pero no más temor, como dice el himno que cantamos, ¿no? De manera, hermanos, que en nuestra vida cristiana, en nuestro día a día, qué importante y qué hermoso es que el Señor venga a nosotros y diga paz a vosotros. Porque sí nos hace falta. Y no es una paz extraña, no es una paz nueva, no es una paz innovadora, es la paz que debería ser lo normal para nuestra vida. Y que cuando nosotros más bien nos salimos de lo normal, que cuando nosotros, nuestras circunstancias, nos sacan del orden en el que el Señor nos ha llamado, entonces Él viene a nosotros y anuncia a nuestra vida esa paz, ese orden, esa claridad que en las tinieblas resplandece. Gracias, Señor, te damos porque tú nos has llamado a este orden, Señor, porque en medio del caos, Padre, que nuestra vida humana provoca, en medio del desorden, en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad que a veces nuestro pensamiento padece, que a veces, Señor, nuestro espíritu sufre, o que incluso nuestro mundo de manera tangible, Señor, aflige contra nosotros. Sabemos, Señor, que tú te presentas y dices en medio de nosotros paz. Gracias, Padre, porque tú vienes, te presentas entre nosotros y en la persona de tu Hijo, Señor, nos anuncias esa paz a la cual nos llamaste, esa paz para la cual nos creaste, Señor.
Te damos gracias porque como cristianos, Señor, vivimos en una nueva realidad, vivimos en una nueva vida en Cristo, Señor, que es lo normal, que es el orden, que es aquello para lo que nos llamaste, Señor. Ayúdanos, Padre, a que cuando nuestras circunstancias, cuando nuestra vida, Señor, nos saque de esta paz, nos saque de este orden, Señor, la palabra de tu evangelio venga a restaurar el orden, Señor, venga a restaurar la vida, como lo hizo Jesús en aquel primer día, Señor. Sé con nosotros, te lo pedimos en esta semana, Señor, y que tu paz no se aleje de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.